Bien, el presente video tiene la intención de mostrar cómo hacer una simulación con multisim para una polarización de un transistor BJT 2N2222 con su modalidad de polarización fija. Y bueno, un poco mostrar también las herramientas y cómo es que podemos ir midiendo cada uno de los parámetros. En el caso, ya en un video previo se mostró cómo hacer los cálculos de esta polarización y utilizaremos el mismo circuito, lo construiremos y veremos los parámetros básicos y además también adicionalmente cómo poder manipular la beta, es decir, cómo modificar el parámetro de la beta solamente para el componente que queremos buscar. Bien. Para comenzar, bueno, este es el ambiente de Multisim y mostramos, cliqué esta que es colocar transistor, que aquí están todas las herramientas. Ya en otra oportunidad veremos más a fondo cada una de las herramientas de Multisim. Ahorita vamos directamente a cómo resolver el ejercicio de esta polarización fija. Entonces aquí pues clicamos para transistor y para irnos de manera más rápida en la barra de búsqueda ponemos el número de parte. Es muy intuitivo el programa. Al momento de poner 2N22 ya igual nos manda opciones y elegimos este que es el 2N2222A. Bueno, lo posicionamos y para la polarización fija necesitamos dos resistencias. Entonces nos vamos aquí en el grupo a los básicos, donde podemos encontrar las resistencias. Si encontramos la resistencia de valor que estamos buscando, la ponemos, pero si no, igual podemos poner una resistencia. Si ven aquí de resistencia de manera genérica o general, entonces la clicamos y ponemos nuestras dos resistencias. Vamos a aceptar y ponemos una segunda resistencia. Y finalmente en source o fuentes, en sources, aquí vamos a buscar lo que es el elemento de tierra. Si fijan, al momento de poner G o ground, podemos ver la tierra, ponemos esta tierra genérica, aceptar, y por ahí mismo en Power Sources vamos a encontrar el VCC, en Power Sources que estamos buscando VCC, le damos a aceptar y posicionamos. Con esto tenemos los elementos que nosotros requerimos para armar nuestra polarización fija. Entonces vamos situando o acomodando los elementos. Esta resistencia primera la giramos un poco para ponerla en posición, de manera que podamos poner nuestro circuito lo más apropiadamente posible, y este también lo giramos 90 grados para ponerlo en forma y organizarlo en la mejor forma. Entonces lo que continúa es cambiar los parámetros de los elementos. Podemos hacerlo en orden, ya dependerá de cada quien. Podemos primero cablear para construir el circuito o simplemente cambiar los parámetros, que en nuestro circuito ahorita voy a decir cuáles son los valores. Es decir, hay un video adicional donde ya viene resuelto de manera analítica. Este era nuestro circuito. La resistencia es número 1, tenía un valor de 240 kilos. Aquí explico 240 kilo ohms. Explico la manera de cómo hacer la modificación de los parámetros. Primero, podemos dar doble clic sobre el elemento y nos aparecen todas las propiedades, o dar clic y luego dar clic derecho y irnos en propiedades. Las dos maneras nos llevarán. Aquí en este caso, primero, ¿cuál es el valor? Aquí en resistencia nosotros modificamos y ponemos 240. Hay que dejar ese valor de K para que nos lo registre como kilo ohms. Damos a aceptar y nos va a registrar el valor, pero hay otro detalle: queremos cambiar la etiqueta, puesto que esta se llama R1, nosotros sabemos que en este caso es la resistencia de base y la modificamos para que nos dé el parámetro. Doble clic, les decía, puede ser, o clic derecho y propiedades. Esta es la resistencia colector y modificamos su valor. Para este caso, en el circuito que se realizó es de 2.2 kilo ohms, vamos a aceptar. Y para nuestro VCC teníamos un valor de 12 volts positivo, que aquí igual es importante, hay veces que valores negativos y entonces nosotros podemos cambiarlo. La etiqueta no es necesaria, este se llama voltaje colector. Y aquí viene la parte que nos es necesaria. En este caso es darle clic a nuestro elemento transistor. En este caso lo vamos a hacer igual, doble clic podemos darle, o clic derecho propiedades, como lo mencionaba, y nos abre la barra de valores. Aquí entonces es importante, nosotros podemos cambiar la etiqueta, que en este caso no va a ser necesario, pero aquí en la parte de valores
donde nos vamos a enfocar para cambiar la beta del transistor según si ustedes tienen una beta o se las dan para cálculos. Si nosotros no la tenemos y estamos haciendo una simulación y la queremos hacer análoga a un transistor que tenemos real, lo que haremos es medir la beta de ese transistor y venirnos a esta parte. Aquí en valor le damos en esta parte donde dice editar modelo, le damos clic y nos va a abrir o nos va a desplegar esta ventana. En esta ventana, este parámetro que se llama BF es nuestra beta o la ganancia del transistor. Entonces la vamos a modificar. Le vamos a dar, en este caso para el ejercicio, la beta valía 50 o vale 50. Entonces lo que haremos será dejar que se seleccione, a clicar por algún lado y entonces cuando nos aparece nos va a dar la opción de cambiar componente. Es importante que solo le demos aquí, en ocasiones nos activa esta pestaña que es cambiar todos los componentes. Entonces cambiárselo, siempre que nosotros pongamos ahora en adelante un 2N2222 iría con ese valor. Entonces por eso solamente le damos cambiar componente. Al momento de darle cambiar componente y dar aceptar, nuestro transistor cambia y se le posiciona un asterisco aquí. Eso quiere decir que solo este transistor se modificó y vamos a corroborarlo. Miren, me voy a ir aquí a la ventana, voy a elegir transistores, está transistores y elegimos otra vez el 2N2222 y lo ponemos ahí cerrar y damos la misma opción. Vamos a ver cuál es la beta que tiene este. Al momento de dar editar modelo nos aparece un valor redefinido de 220. En este caso el que nosotros modificamos sí tiene y registró nuestro valor de beta de 50, entonces quiere decir que solamente se modificó para el ejercicio en cuestión. Entonces este lo vamos a quitar y básicamente lo que procedemos es ahora hacer la simulación. Aquí medimos, en este caso, los dos parámetros más importantes que siempre medimos es la corriente de base y nuestro voltaje colector emisor, que son los que obtenemos. Bien, aquí sería importante que nosotros también pongamos etiquetas que nos puedan servir. Esto que voy a generar básicamente son digamos etiquetas que no generan código, no influyen sobre el circuito, pero nos ayudan a saber qué pasa aquí. Entonces aquí le damos en la pestaña colocar texto y posicionamos el texto donde queremos que esté. En este caso aquí le voy a poner básicamente cuánto vale la beta. Pudiéramos poner nada más B o BF o beta. En este caso, para saber qué es beta, lo voy a poner así: beta igual a 50, para tenerlo claro. Y luego entonces aquí ya lo que voy a proceder es a poner un par de multímetros. En este caso necesito dos, uno para medir el voltaje colector emisor y otro para medir la corriente de base. Entonces en este caso le damos aquí para posicionarlo, igual aquí también para abrir nuestro multímetro de este lado. Y vamos a medir. Entonces en este caso el voltaje se mide en paralelo, entonces lo único que tenemos que hacer es medir aquí, bueno, positivo y negativo. Y ahí tenemos listo. El XMM2 me va a medir el voltaje colector emisor. Y aquí voy a tener que abrir nuestro circuito para posicionar el amperímetro. En este caso, porque recuerden, la corriente se mide en serie con el elemento. Hay que abrir nuestro circuito y medir. Entonces en este caso, que es el XMM1 nos va a medir amperaje de continua. Y que es el XMM2 nos va a medir voltaje también de continua. Entonces básicamente tenemos listo nuestro circuito. Voy a poner etiquetas. Se supone, nada más para tenerlo, en los cálculos que nosotros hicimos, nuestro voltaje colector emisor, y aquí lo voy a poner voltaje colector emisor, nos dio un valor de 6.83 volts. 6.83 volts. Y por acá voy a poner la otra etiqueta. Ahora vamos a moverla un poquito aquí para que sea visible. Es más, ponerla aquí abajo, miren, para que se vea con el multímetro. Y básicamente la etiqueta de la corriente de base que ponemos acá sería corriente de base. Esta fue igual a 47.08 microamperes. Entonces pues vamos a ver qué tan cercanos andamos en la simulación. Lo que procedemos simplemente es, ya tenemos el circuito listo, lo damos run o correr y aquí tenemos, si se fijan, modificando los parámetros, en la simulación nos da que es 47.29, pues estamos muy cercanos, microamperes obviamente. Y en el caso de la medición de voltaje tenemos 6.68 cuando nos debió dar, los cálculos nos dio 6.83.
Entonces la simulación nos ayuda y es bastante cercana, entendiendo que igual el transistor llega a comportarse y otros parámetros que pudiéramos también modificarle que Multisim nos permite. Entonces esto es una simulación con Multisim y para obtener los parámetros del transistor JT con una polarización fija y cómo modificar la beta de los transistores.